Puedes darte el truco con la pantalla luminosa. Con clics y con ideas la vida se transforma. De bits y de bytes construye una memoria hermosa, conectando el mundo de forma maravillosa. César y la tecnología vamos a aprender. Entre risas y secretos nada va a temer. Es un mundo mágico por descubrir. Con César a tu lado no hay que desistir. Hola, qué bueno estar aquí de nuevo para esta exploración. Hoy vamos a meternos con Ocenaudio. Así es, un editor de audio que aparece bastante en guías, reseñas, foros. ¿Sí? Y la misión, bueno, es entender qué hace realmente, sus puntos fuertes, los débiles, y ver si puede ser útil. Y algo que salta a la vista en todas las fuentes es que es gratis. Gratis y multiplataforma. Eso siempre suma puntos. Entonces, ¿cuál es la idea central? ¿Cómo lo describen? Pues mira, lo pintan como un editor fácil de usar, bastante rápido, funcional. Ideal para quien necesita, digamos, editar o analizar audio sin complicarse mucho la vida. Exacto. Y corre en Windows, macOS, Linux, está en todos lados. Y mencionaste algo interesante sobre su base, el Ocen Framework. Sí, eso es fascinante. Parece que esa librería es clave para que sea tan accesible. O sea que la interfaz es amigable incluso para principiantes. Justo. Muy diferente a esas estaciones de trabajo de audio, los DAWs, que a veces intimidan un poco. Claro. Y una cosa muy práctica que comentan, la previsualización de efectos en tiempo real. Escuchas el cambio mientras ajustas. Ah, eso está bueno. Te ahorra el aplicar y deshacer constante. Totalmente. ¿Y la instalación qué tal? Suena simple, ¿no? Sí, parece que sí. Vas al sitio oficial ocenaudio.com, descarga, detecta tu sistema, fácil. Versiones para todo. Windows, Mac, viejitos y nuevos con ARM y un montón de Linux. Debian, Ubuntu, Fedora. Ajá. Aunque ojo, una fuente dice que desde la versión 3.14 dejaron de dar soporte a sistemas muy antiguos o de 32 bits. Pero las versiones viejas siguen por ahí si alguien las necesita. Correcto. Bien, una vez instalado, ¿qué podemos hacer? Funciones clave. Cubre lo básico de edición, cortar, copiar, pegar fragmentos. Seleccionas con el ratón lo típico. Y selección múltiple. Eso a veces es útil. También puedes aplicar ediciones o efectos a varias partes a la vez. Ok. Y en cuanto a efectos, ¿qué trae incluido? Pues lo esencial para limpiar o mejorar un poco el audio está ahí. Normalización, por ejemplo. Para subir el volumen sin que distorsione, ¿no? Eso es. Ecualización, filtros, algo de reverb, cambio de tono, cambio de tiempo. Sin afectar uno al otro. O sea, cambiar el tono sin que suene ardilla o al revés. Exacto. Mantienen esa separación. Y también reducción de ruido, que es muy buscada. ¿Con perfil de ruido o automática leí por ahí? Sí, tiene esas opciones. Compresor, limitador y lo que mencionaste antes de los VST. ¿Plugins VST? Eso me sorprendió para un editor gratuito y que se presenta como sencillo. Le da un plus de flexibilidad sin duda. Amplía bastante lo que puedes hacer. Además de editar, ¿qué más? Visualización, grabación. Sí, tiene vista de espectrograma para analizar el sonido más a fondo. ¿Útil para encontrar clics o ruidos raros? Ajá, y permite grabar. Configuras tu micro o tarjeta de sonido y listo. ¿Calidad? Mono o estéreo, configurable hasta 24 bits y 48 kHz, que no está nada mal. ¿Importar y exportar? ¿Saca audio de videos? Sí, puede extraer audio de videos y exporta a los formatos habituales. WAV, MP3, OGG, FLAC. ¿MP4, AAC también? También, con opciones de calidad. Bitrate hasta 320 kilobits por segundo para MP3. ¿Y algo de regiones? ¿Qué es eso? Ah, sí. Puedes marcar segmentos como capítulos o partes importantes y luego exportar cada región como un archivo separado, automáticamente. Práctico para dividir entrevistas largas o cosas así. Exacto. Ahorra trabajo. Bueno, llegamos al punto clave. ¿Qué dice la gente que lo usa? Hay bastante entusiasmo, ¿no? Sí, muchos lo alaban, principalmente por ser gratis, multiplataforma y fácil para tareas básicas. Como editar un podcast sencillo, limpiar una grabación de voz. Justo eso. Alguien comentaba que es ideal si Audacity te parece muy cuesta arriba al principio.
Es una buena puerta de entrada, entonces. Parece que sí. Pero claro, no todo es color de rosa. Ajá. Las críticas. ¿Qué le achacan? Pues esa misma simplicidad hace que le falten funciones avanzadas si lo comparas con, bueno, Audacity mismo o Reaper u otros DAWs más potentes. Entiendo. De hecho, leí un comentario que lo dejaba claro. Es un editor, no un DAW, de una sola pista. Exactamente. No puedes mezclar varias pistas de audio a la vez, como en una producción musical o un podcast más complejo. Vale, esa es una limitación importante a tener en cuenta. ¿Algo más? Mencionan que a veces se puede poner lento o incluso colgarse con archivos muy grandes. ¿Problemas de rendimiento? Y un punto crucial para algunos. La edición es destructiva. ¿Qué significa eso exactamente? Que los cambios que haces se guardan directamente sobre el archivo original. No crea una copia de seguridad ni te permite revertir fácilmente pasos muy atrás, como en otros programas. O sea, si te equivocas feo, podrías perder el original. Claro, por eso algunos pedían una función de autoguardado o un flujo no destructivo. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, OceanAudio parece una opción excelente para empezar o para tareas rápidas de una sola pista. Totalmente. Gratuito, corre en cualquier sistema y tiene las herramientas justas para editar, grabar algo simple, analizar un poco. Su fortaleza es esa sencillez, parece. Sí, y en el panorama general, su valor está ahí, en la accesibilidad. Las calificaciones que se ven andan por 3.5 o 4 estrellas de 5. Nada mal. Ideal si buscas rapidez y facilidad para un solo archivo de audio. Exacto. No va a reemplazar un Pro Tools o un Logic para hacer música profesional, ni siquiera Audacity para multipista, pero como editor gratuito y funcional, cumple muy bien. La verdad ha sido muy útil desglosar todo esto. Una visión bastante completa de OceanAudio. Sí, da una buena idea de para quién es y para quién no. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Un placer. Y queda una reflexión final, ¿no? A ver. Sabiendo que OceanAudio brilla en la simplicidad de una sola pista, ¿en qué momento las necesidades de un proyecto, digamos, edición multipista, o no querer alterar el original, o necesitar efectos más sofisticados, hacen que ya no sea suficiente? Claro, ¿cuándo hay que dar el salto a algo como Audacity, Reaper? O incluso, como mencionaste, editores de video que traen buen audio, tipo Filmora. Exacto. ¿Dónde está esa línea para cada uno? Es algo interesante para que cada quien evalúe según lo que necesite hacer.